Bienvenidos a un nuevo video de Matemática desde casa. En la clase de hoy vamos a hablar sobre los triángulos rectángulos y las razones trigonométricas. Primero vamos a comenzar diciendo que un triángulo es rectángulo cuando uno de sus ángulos interiores es un ángulo recto. En este caso, aquí tendríamos un ángulo recto. Normalmente, en los dibujos, el ángulo recto se lo simboliza realizando un cuadradito en el vértice donde se encuentra. El lado que se opone al ángulo recto, es decir, justamente este lado en este caso, es lo que se conoce como la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa es el lado que se opone al ángulo de 90 grados. Los otros dos lados que forman el triángulo se llaman catetos. Si consideramos uno de los dos ángulos interiores agudos al triángulo, podemos hablar de cateto opuesto y de cateto adyacente. Por ejemplo, si consideramos este ángulo agudo, le llamamos alfa, entonces este lado vendría a ser el cateto opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces aquí yo voy a anotar cateto opuesto al ángulo alfa. Una vez que identificamos el cateto opuesto, el lado que queda restante toma el nombre de cateto adyacente al ángulo alfa. Por el contrario, si hubiésemos considerado este ángulo de arriba y supongamos que le llamamos el ángulo beta, entonces ahora este cateto de abajo vendría a ser el cateto opuesto al ángulo beta y este lado que estaría sobrando se llamaría cateto adyacente al ángulo beta. Es decir, que dependiendo del ángulo agudo que consideremos del triángulo, vamos a tener distintos catetos opuestos y adyacentes. Lo único que no va a cambiar va a ser la hipotenusa, que siempre va a ser el lado que se opone al ángulo recto. Supongamos que tenemos el siguiente triángulo. Primero que nada, identificamos el ángulo recto. El lado que está al frente de este ángulo recto es lo que se conoce como la hipotenusa. Ahora bien, si consideramos este ángulo de acá abajo como alfa, entonces inmediatamente aquí al frente estaría el cateto opuesto a alfa. Y este lado de aquí abajo vendría a ser el cateto adyacente al ángulo alfa. Pero si consideramos este ángulo de arriba y le llamamos beta, entonces las cosas cambian y este lado de aquí abajo pasaría a llamarse el cateto opuesto a beta y este cateto de este lado pasaría a ser el cateto adyacente al ángulo beta. Veamos otro ejemplo. En este caso aquí tenemos el ángulo de 90 grados, miramos quién está al frente, es decir, este lado de abajo vendría a ser la hipotenusa y ahora si consideramos por ejemplo este ángulo como alfa, entonces me fijo el que está al frente, este vendría a ser el cateto opuesto a alfa y ya teniendo estos dos identificados, el tercer lado que me queda no quedaría otra que ser el cateto adyacente al ángulo alfa. Ahora bien, si hubiésemos considerado este ángulo, le llamamos beta, las cosas se invierten, es decir, este lado que está al frente de beta sería el cateto opuesto a beta y este lado que estaría sobrando sería el cateto adyacente a beta. Nuevamente la hipotenusa no cambia, aunque cambian las consideraciones de los ángulos que tenemos en el triángulo. A partir de la hipotenusa y los catetos opuestos y adyacentes a un ángulo se definen las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son tres. La primera, seno de alfa, es el cociente entre el cateto opuesto al ángulo alfa sobre la hipotenusa.
Luego está el coseno de alfa, que es igual al cociente entre el cateto adyacente a alfa y la hipotenusa. Y finalmente está la tangente de alfa, que es igual al cateto opuesto a alfa dividido el cateto adyacente a alfa. Estas tres razones trigonométricas nos permitirán ver las relaciones entre los lados y ángulos de un triángulo rectángulo y nos permitirán averiguar algunas incógnitas que podamos tener al trabajar con triángulos de este tipo. Supongamos que tenemos un triángulo de este estilo, donde los vértices tienen nombre ahora, se llaman ABC. Primero que nada, lo que podemos hacer es identificar, como siempre, la hipotenusa y los catetos. Entonces, observo el ángulo de 90 grados que está en el vértice C, por lo tanto, este lado que está al frente sería la hipotenusa. Como ya me dan como información el ángulo alfa, que es el ángulo agudo que vamos a considerar del triángulo, entonces ya puedo identificar que este lado va a ser el cateto opuesto al ángulo alfa. Y este lado restante va a ser el cateto adyacente al ángulo alfa. Establecido esto, podemos escribir las razones trigonométricas. La primera razón trigonométrica, seno de alfa, me dicen que es el cateto opuesto a alfa sobre la hipotenusa. Entonces, en este caso, el cateto opuesto sería el lado BC y la hipotenusa sería el lado AB. Entonces, allí escribo mi razón trigonométrica seno de alfa igual al lado BCE sobre el lado AB, que es la hipotenusa. Pasamos al coseno de alfa, que es el cateto adyacente a alfa sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente sería el lado AC y la hipotenusa, como siempre, en este caso es AB. Entonces, allí quedaría expresado el coseno de alfa AC sobre la hipotenusa AB. Finalmente, la tangente me dicen que es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente a alfa. Por lo tanto, podría poner que la tangente de alfa es el lado BC, que es el cateto opuesto, entonces vamos a poner BC, sobre el cateto adyacente, que es AC. Y ya de esta forma he expresado las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo utilizando, en este caso, los vértices, que son la información de mi triángulo rectángulo. Bueno, espero que les haya servido este video y que a partir de ahora, dado un triángulo rectángulo, podamos identificar la hipotenusa y los catetos según el ángulo agudo que consideremos del triángulo. A seguir aprendiendo con matemática desde casa, a suscribirse y nos vemos en el próximo video.